Hola, soy Marisa y te doy la bienvenida a Compartiendo con Marisa Lazo. En este espacio quiero compartir contigo lo que me apasiona, lo que he aprendido en mi carrera como empresaria y mi filosofía de vida. Estoy convencida que el mejor regalo que te puedes dar es subir el volumen de tu voz interior y bajar el volumen de las voces exteriores. Aquí hablaremos de cómo podemos llegar a ser personas más congruentes, más libres y más felices. Te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión voy a platicar con Alberto Vollmer. Alberto es el presidente ejecutivo de Ron Santa Teresa, fundada en 1796. Es una empresa productora de la marca más antigua de ron en Venezuela. Es fundador del proyecto Alcatraz, que es un programa de reinserción social para jóvenes con problemas de conducta, que ha logrado desarticular 10 bandas delictivas y disminuir el índice de violencia en el municipio de Revenga, estado Aragua. Más allá de todo esto, realmente estoy muy emocionada de platicar con Alberto porque él es una de las personas que más admiro en el mundo por su compromiso con su país, por su valentía, por su generosidad, por su entrega y porque es una persona que nos va a mostrar cómo toda su vida siempre ha pensado que debe de ser incondicionalmente constructivo donde quiera que esté con la realidad que tenga su país. Por ello y por muchas cosas más los admiro, así que adelante para escucharlo y platicar con él. Cuando hablamos de tener compromiso social y de dedicar parte de nuestro tiempo a trabajar por los demás, por alguna causa, normalmente los empresarios o las personas que nos dedicamos a algo más, le dedicamos 5, 10% de nuestro tiempo. Algunos le llegan a dedicar hasta 20% de su tiempo. Pero Alberto, cuando inició su proyecto de Alcatraz, le dedicaba 60% de su tiempo, ¿verdad, Alberto? Y eso es algo que a mí yo lo admiro muchísimo porque estabas al frente de una empresa tan importante y tan grande como es Ron Santa Teresa y de todos modos decidiste dedicarle el 60% de tu tiempo y muy pocas personas están dispuestas a buscar un cambio con tanto compromiso. Y entonces, bueno, para mí es un honor tenerte aquí, Alberto, con nosotros platicando. Sé que será un súper podcast que vamos a El aprender un honor es montón. mío, Marisa, de verdad, encantadísimo de estar en esta llamada, Ah, en este gracias, podcast. gracias. Gracias, gracias. Tengo tantas cosas que quiero que platiques que necesito ser como muy concentrada en mis preguntas para aprovechar y sacarte lo mejor de ti. Entonces me gustaría arrancar, Alberto, si nos puedes platicar un poco, que es muy impresionante, cómo empieza de manera tan poco fortuita, podríamos leerlo, pero a la vez tan fortuita, cómo llegan a asaltarte en la hacienda que está donde tú vives con tu familia y que está dentro de la plantación de caña y justo a un lado de toda esta fábrica del ron. ¿Cómo se da este evento? Si nos puedes llevar un poco de la mano para que la gente que no te conoce Sí, cómo aprenda. no. Bueno, esto sucedió en el año 2003. Vivimos en una zona rural, ahí en la Hacienda Santa Teresa, donde está la fábrica del ron Santa Teresa, y una zona como que intermedia entre diferentes ciudades, ¿no? Está Caracas, está Valencia, está los Valles del Tuy, entonces es como un lugar donde de alguna forma venían a esconderse bandas criminales. Y un día, bueno, y la sensación nuestra era que tarde o temprano iba a haber como una incursión. Y en efecto, un día entraron unos muchachos de una banda, entraron, asaltaron a varios inspectores de seguridad, le quitaron las armas. Y ahí como que la sensación mía era, si no hacemos nada al respecto, esto va a ser el comienzo del fin. Y la verdad es que la policía no iba a hacer nada al respecto, más bien llamándolo a la policía se podía complicar más. Y al final yo le pedí al jefe de seguridad que fuera a por ellos y a los pocos días capturó a uno y que capturó, cuando él me llamó para decir qué hacía con él, yo le dije, mira, entrégaselo a la policía y la policía, bueno, hará lo que sea, pero por lo menos él mandará el mensaje de que nosotros no nos quedamos de brazos cruzados, ¿no? Bueno, resulta que al entregárselo a la policía lo llevó. Felizmente el jefe de seguridad fue detrás de la policía a ver a dónde lo estaban llevando y cuando se dio cuenta que era para ejecutarlo, él me llamó y bueno, ahí intervinimos, hubo toda una negociación y no lo mataron
Por supuesto, el jefe de seguridad después me dice, bueno, ¿qué hago con él? Una vez que lo tenía bajo su custodia, y yo Claro. le dije, bueno, tráetelo para acá. Y yo estaba en la oficina en ese momento, allá en la hacienda, y bueno, se lo trajo a la oficina, tuvimos una conversación que terminó en que yo le propuse dos opciones. Una para reponer la primera opción era reponer la falta con trabajo, con 3 meses de trabajo, donde le daríamos techo y comida, pero no le daríamos pago para que él repusiera el daño, o simplemente se lo entregábamos a la policía. Él, por supuesto, acepta la primera opción y empieza a trabajar. Y eso, así fue como empezó el proyecto Alcatraz. Pero bueno, a los días capturamos el segundo. El segundo era jefe de banda y, por supuesto, a ese no lo entregamos a la policía. eh, pero a los días, ese segundo, que también aceptó las mismas condiciones, nos pidió si podíamos incluir al resto de la banda. Entonces, bueno, así fue como empezó el proyecto. Exacto, y todos empiezan a trabajar contigo. ¿Cuántos eran en total? Ese grupo eran 22, Órale. muchos con antecedentes de homicidio. Ellos, eh, bueno, fue ellos, o sea, lo que nos dimos cuenta en ese momento, lo que pasa es que cuando capturamos el segundo me preguntó a mí, qué sé yo, a la semana, me preguntó que si podíamos incluir a unos 2 o 3 amigos. Yo pensaba que con eso íbamos a capturar el tercero que había entrado. Y entonces accedimos a reunirnos en un lugar que fuera seguro para ellos. Resulta que cuando fuimos al lugar estaba la banda completa, que eran 22 personajes. Y ahí bueno, o sea, uno no puede echar para atrás, uno tiene que seguir adelante. Y así fue como de alguna forma reclutamos la primera banda. Y Ujú. cuando hablabas al principio del 60%, bueno, esto era una actividad social tan intensa que a juro necesitaba muchísima dedicación para que saliera bien, pues. Sí, sí, claro, claro. Y hay que aclarar que estas personas, estos 22, eran verdaderos asesinos, gente pues que tenía muchos en su espalda, muchos cuerpos y mucha violencia, De ¿verdad? hecho, Era gente, sí no es así. cualquiera, De no hecho, la razón cualquiera, por o la sea, no era gente que nada más iba y robaba. No, 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 eran unos casos serios. El primero ese que capturamos, que lo entregamos a la policía, la razón por la que la policía se lo llevó era porque creo que tenía 5 homicidios encima. Y pero bueno, eso de alguna forma, nosotros empezamos a trabajar con ellos, empezamos a darles, vamos a decir, empezamos a diseñar un programa de rehabilitación y después de reinserción. Ujú. Después descubrimos lo que llaman justicia restaurativa, le dimos formación para el trabajo, formación en valores. De alguna forma, bueno, también empezamos a incorporar formación vocacional. Y bueno, en todo ese proceso nos dimos cuenta a los 2 meses que sin querer le habíamos declarado la guerra a la banda enemiga porque, como dicen, el amigo de mi enemigo es mi enemigo, ¿no? Entonces nosotros por ayudar a esta primera banda, la segunda banda nos estaba viendo como enemigos. Y bueno, ahí nos dimos cuenta que si nosotros no tomábamos, si esperábamos que la iniciativa la tomara la segunda banda, iba a ser una iniciativa muy negativa. Entonces, nada, decidimos subir a un sector donde estaban ellos, un lugar muy peligroso donde no subía la policía, y terminamos reclutando la segunda banda. Empezamos a trabajar con ellos por separado, también incorporando todos estos temas estos eran 36 y además era una banda muchísimo más peligrosa. Este, y por fin un día nos dimos cuenta que si nosotros no lográbamos que estas dos bandas de alguna forma hicieran las paces, bueno, iba a suceder una desgracia en la hacienda. Y entonces un día, sin decirle toda la verdad a los dos lados, los logramos meter en una sala muy pequeña, en un cuarto muy pequeño. Y ahí, claro, el pretexto era ver unos juegos de rugby, porque ya los dos estaban empezando a practicar rugby. Y como dicen, el rugby es un deporte de bestia jugado por caballeros, ¿no? Ya tenían el lado de bestia ya bien desarrollado, solamente había
desarrollar del otro lado, ¿no? El de caballeros. Y bueno, ahí con ese pretexto los metimos en este cuartico. Imagínate tú, gente que, o sea, cerca de 60 matones que habían, o sea, que quizás alguno tenía uno al lado que le habían matado a un hermano, un primo, un tío. Había una mamá que había muerto en uno de esos enfrentamientos. Y entonces te podrás imaginar la tensión que había ahí. Y yo ahí lo que les dije fue, mira, yo sé que son lo suficientemente valientes como para matarse, pero yo lo que pregunto es si son lo suficientemente valientes como para perdonarse. Parece mentira, pero el perdón requiere de una valentía muchísimo mayor que cualquier otra cosa. Y bueno, ahí terminaron levantándose los dos líderes de cada banda, y bueno, mediamos una, un proceso de perdón entre ellos, que fue, bueno, fue extraordinario. Y cuando se corrió la voz de ese encuentro, de esos dos, como decir, líderes de banda, Ujú. se regó no solamente en todo el municipio, sino todo el estado, llegó a las cárceles y prácticamente a los 10 días teníamos 6 bandas haciendo cola para entrar al proyecto, ¿no? Por supuesto, es impresionante. Y solo volviendo porque me impacta este proceso que haces con ambas bandas. Recuerdo que me decías que en un inicio te dijeron que sí se perdonaban, pero no se miraban a los ojos. Y entonces parecía como que sí, pero no. Y entonces tú hiciste todo un esfuerzo más para que realmente fuera de corazón. Y les dijiste, no, que sean solo por quedar bien conmigo, no es un verdadero perdón. Entonces tienen que mirarse a los ojos y de verdad perdonarse. Sí fue algo así, ¿verdad? ¿Recuerdo, Alberto? Sí, bueno, cuando los puse ahí uno frente al otro, por supuesto ellos no se miraban, ellos como que miraban al resto del grupo en la sala, y entonces yo les digo, bueno, ustedes son lo suficientemente valientes como para perdonarse, y decían que sí. Yo digo, bueno, demuéstralo. Y entonces los dos, como que mirando hacia el piso, decían, sí va, ¿no? Y yo, no, 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 eso no sirve, eso no es suficiente, tienen que sentirlo. Y entonces lo repetían y lo repetían y lo repetían, fueron como 7, 8 repeticiones hasta que finalmente yo les dije, mira, esto funciona de esta manera. Ustedes se miran a los ojos, se dan la mano y se dan una palabra de caballero, ¿no? Y ahí lo que sucedió fue realmente extraordinario porque resulta que los dos se tomaron de la mano, ¿no? Se dieron la mano, pero no lograban mirarse. Y entonces los dos tenían las miradas pegadas a la mano, a las manos. Y se miraban la mano, pero no lograban subir la mirada. Y, y ahí hubo un silencio que duró, no sé, a mí me pareció como un silencio de un minuto, donde quedaron como trancados, era como un trauma, ¿no? Que duró como un minuto. Y poco a poco se ve que la razón como que fue ganando la pelea a la emoción, y poco a poco los dos empezaron a subir la mirada y entonces pasaron de la mano al codo, del codo al hombro, a la camisa, al cuello, hasta que de repente se cruzan las dos miradas, y cuando finalmente se logran ver los ojos, hay como bueno, de hecho hubo como un corrientazo en el cuerpo donde los dos hicieron así, y ahí le salió como del estómago, sí va, ¿no? Sí va es como, bueno, Ujú. aquí fue. Y ahí lo que, bueno, lo que nosotros ya hoy en día hemos mediado muchos procesos de justicia restaurativa o de perdón, donde hay víctimas, o sea, víctimas me refiero a homicidios de por medio, qué sé yo, un victimario pidiéndole perdón a una mamá o algo así, que son muy, muy fuertes. Y ahí resulta que cuando hay esa mirada, ahí se regó esa energía que sintieron ellos dos. Ujú. Y inmediatamente se empezaron a parar, se pararon, pero casi como que pegaron un brinco, los 60 que estaban ahí, y empezaron a decir, pero ¿cómo empezó esto? ¿Cómo, ¿Cómo empezó? Todo empezó por una moto, ¿tú te acuerdas? Pero es que tú y yo somos primos. Bueno, y tipos que se habían disparado uno al otro, dándose abrazos, llorando,
O sea, fue muy emocionante, Sí, súper emocionante. súper emocionante. Me gustaría que lo platicaras porque a mí lo tengo muy grabado. Y Sí, sí, sí. mencionabas hace ratito que me gustaría también volverte a preguntar, mencionabas el tema del rugby. Y recuerdo, a mí me llamó mucho la atención cómo junto con, con todo este trabajo restaurativo y todo este trabajo psicológico y fuerte que hacen y de darles empleo, metes el deporte del rugby. ¿Nos podrías explicar un poquito más por qué el rugby, qué significa el rugby en Venezuela o qué significa el rugby para ti? Claro, mira, el rugby en Venezuela, la verdad es que no ha sido un deporte importante. Hay una coincidencia que es que mi hermano y yo jugamos rugby en Europa. Nosotros estudiamos en Europa muchos años y jugamos rugby allá a nivel competitivo. Cuando llegamos a Venezuela, fundamos un equipo que después fue, bueno, campeón nacional y después jugamos afuera y tal. Y lo que nos ha parecido siempre es que el rugby tiene ciertos valores que uno no los consigue ni en el béisbol ni en el fútbol, que son los dos deportes populares en Venezuela. Y los valores son la humildad, el respeto, la disciplina, el trabajo en equipo, el espíritu deportivo y esos valores, de alguna forma, lo que veíamos era que a nosotros, en todos los equipos que habíamos jugado, nos había parecido que de alguna forma fortalecían los caracteres de los jugadores. Entonces dijimos, bueno, el deporte de aquí es el rugby, o sea, estos son bestias, lo que hay que convertirlos en caballeros y además que el delincuente tiene como una ética, bueno, que uno nunca, no siempre la entiende, pero hay un tema de lealtad, hay un tema de mantener la palabra, todas esas cosas y bueno, es impresionante, de hecho, cómo han adoptado el rugby. Hoy en día, para darte una idea, ya estamos en 27 cárceles en Venezuela donde Wow. vamos semanalmente a entrenar rugby. Tenemos más de 1.500 privados de libertad jugando rugby. O sea, es una cosa que no te puedes imaginar, pero además el rugby es como una plataforma que usamos para enseñar esos 5 valores, que son el respeto, la disciplina, el trabajo en equipo, el espíritu deportivo y la humildad. Que por cierto, en el caso de los delincuentes, la humildad le damos muchísimo, como lo subrayamos muchísimo, porque es el valor que te mantiene los pies en la tierra, es el valor que te permite aprender de tus errores del pasado. Mm. Y por cierto esto es una primicia, pero Ay, hace 2 semanas internamos la banda número 11. Es una banda de altísima peligrosidad que nos tomó casi 2 años y medio en reclutar. De hecho, una vez que lo teníamos reclutado, tuvimos que pedir permiso a las autoridades porque era, bueno, una de Most Wanted. wow. Y bueno, total que empezamos con ellos hace 2 semanas y no te puedes imaginar, yo estuve allá el martes, hay un lugar de reclutamiento, perdón, de reclusión, donde están, bueno, es prácticamente, imagínate, no me lo vas a creer, pero es una casa de retiro donde los tenemos escondidos, bueno, y donde pasan 3 meses, donde hay todo este proceso de tratamiento psicológico, Increíble. formación en valores, educación, bueno, hay todo un proceso y bueno, no te puedes imaginar lo que fue nosotros tuvimos la sesión de transparencia hace 2 semanas y ya este martes tuvimos una sesión como de seguimiento para ver cómo se siente, cómo han estado con todos los facilitadores. Y bueno, no te puedes imaginar las cosas que uno escucha ahí ya de transformación en estas primeras 2 semanas, Ah, ¿no? ay, qué maravilla, te escucho y lo he escuchado tantas veces y me sigo sorprendiendo de lo que sigues haciendo y lo que consiguen. Recuerdo muy bien, dos cosas te comentaría que se me vienen a la mente. Una es, ¿cómo se llamaba aquel muchacho que te comentó cuando ganaron la primera vez como equipo de rugby y que salieron en la primera plana del periódico y te dijo, uy, Alberto, yo pensé que el día que mi foto saliera en el periódico era porque me habían matado, porque me habían atrapado y nunca pensé que iba a salir porque había ganado un partido y que iba a salir así levantando emocionado la copa y por Claro, algo positivo. bueno, él es José Gregorio Arrieta. José Mm. Gregorio le decíamos cariñosamente, bueno, mentira, el apodo de él cuando estaba en el mundo de la oscuridad era
el gordo, le decían el gordo. Hoy en día él es entrenador de rugby, entrenador certificado en Argentina, y él, de hecho, hoy en día tiene a 10 entrenadores que le reportan a él, que son estos entrenadores que están en esas 27 cárceles semanalmente dando entrenamiento de valores, pero usando el rugby. Ujú. Pero además de eso, ya vamos por quinto año consecutivo ganando el campeonato nacional. Hoy en día hay 20 jugadores que están jugando fuera del país. La selección nacional son prácticamente, yo creo que son 12 de los 20 jugadores de la selección nacional, creo que 12 son de Proyecto Alcatraz. ¡Qué Este, increíble! sí, 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 hay como Wow. 20 Alcatraces que están jugando en equipos de América Latina. Y bueno, como te digo, hay toda una escuela que la lidera José Gregorio, una escuela de formación de rugby, o más bien, yo diría incluso es una escuela de formación de valores alrededor del rugby, ¿no? Con el rugby como plataforma. Qué Pero increíble. eso es él. Qué increíble. Y ahorita que te escucho platicar que por fin convencieron y tienen con ustedes encerrados, llenándolos de cosas buenas a la banda número 11. Recuerdo, lástima que en el podcast no podemos mostrar fotos, que la gente no la ve porque no nos está escuchando, pero recuerdo impresionante cuando tú mostraste las fotos de estas primeras bandas y recuerdo que eran como unos 24 retratos así de cerca de estos Sí, sí, muchachos sí. que habían atrapado con unas caras de maleantes, con los ceños fruncidos, con caras de psicópatas impresionantes. O sea, te daba, lo veías y decías, qué miedo, o sea, no me lo quiero encontrar por nada en el mundo, en la calle ni en ningún lado. Y luego después mostrabas las fotos de ellos mismos después del proyecto, después de haber trabajado, después de estar trabajando en la calle, reclutando chavos para que no se metan en las drogas y todo. Y es impresionante porque siento que rompiste muchos paradigmas de creer que un psicópata no puede convertirse en una buena persona, que un psicópata no puede cambiar sus valores, su manera de ser, mucho menos sus rasgos y su mirada. Y lo que más me Así es. impactó fue un cambio profundo en su mirada de cada uno de ellos, ¿verdad? Es algo maravilloso que me imagino que te sigue llenando de orgullo y de impresión cada que lo ves. No, absolutamente. Y cada uno de estos individuos, bueno, de hecho, o sea, ahí tengo las imágenes si las quisieras ver en la pantalla, pero sí, Ujú. las Sí, claro, voy a sí, buscar. sí, sí. Sí, qué bueno. Si, Si quieres, déjame mientras, ver, sí, estaría mientras te increíble. respondo, ahí, por ejemplo, eh, una de las cosas que te iba a decir era que, déjame ver si las tengo aquí, dame un segundito. Sí, no, Este, lo que te iba a comentar era que, mira, primero te voy a mostrar la imagen de la primera banda. ajá. Ya dame un segundito para ver una cosa. Ya voy. Ajá. Déjame compartirte la pantalla, ¿no? Va. Ah, déjame permitirte Ah, perfecto, compartir tú eres pantalla. host. Dame un segundín. Ya está. ¿Ya? Ya. Ok. Bueno, este era como decir ese primer encuentro, Sí, para los que no están viendo, créanme que son muy ese primer impresionantes encuentro que sus fotos. cuando fuimos que nos encontramos con la banda de la placita, que en ese lugar que era seguro para ellos, bueno, estos eran los personajes. Pero después, lo que tú te referías en el momento de la discusión, estos eran justamente los que hicieron las paces, Darwin Ah, y José Gregorio. jefes. Ujú. Este, y ellos, perdón, déjame ver, no recuerdo dónde lo tengo, pero más adelante, en quiénes se convirtieron, ¿no? Y justamente se convirtieron en estos dos personajes. Que es impresionante. Ojalá lo pudieran ver y si no, los invito para que en esta ocasión sí nos vean en YouTube, porque de verdad es impresionante ver la mirada, el brillo en sus ojos, la sonrisa y el cambio estructural de esas personas, ¿no? Es algo maravilloso, Sí, maravilloso. no, es impresionante cuando uno conoce a estos individuos porque básicamente lo que decimos en el proyecto es que nosotros no cambiamos a la gente, sino simplemente lo que hacemos es
sacar, o sea, todo el mundo tiene potencial de bien y de mal, Mm. y el tema es extraer el lado bueno, justamente que lo ejerciten, lo practiquen Sí. bueno, empieza por descubrirlo, porque ellos mismos, de hecho, eso lo estaban comentando los mismos muchachos que están de la banda 11, lo decían este martes pasado, decían que nunca habían, o sea, ellos estaban acostumbrados a siempre como que obrar, sacar lo malo, porque muchas veces por el entorno en el que estaban, ¿no? Ujú. Pero que descubrir ese lado bueno, bueno, eso era... Y lo difícil es que una vez que pasan todo el proceso de la primera etapa de aislamiento, cuando regresan otra vez a sus entornos, bueno, es muy difícil, es muy difícil. Muy difícil. Y fíjate que lo voy a unir con otra idea que siempre te he escuchado, que me parece muy interesante, de cómo piensas tú que la sociedad, cada uno de estas vecinas, de estos empleadores como somos tú y yo, toda la gente que le da la espalda, esa sociedad que le hemos dado la espalda siempre a estas personas porque cometieron un crimen o esas personas que están en el mundo de las drogas o cualquiera, nosotros somos responsables también, corresponsables de su realidad, ¿no? Y entonces recuerdo que tú llevaste un poco más allá el programa con ellos y fuiste a los vecindarios peligrosísimos, en tu moto te ibas metiendo y ibas convenciendo a las señoras y tenías reuniones con la comunidad de los diferentes espacios públicos donde se movían y los diferentes, no son pueblitos, pero sería como colonias donde estaban, Sí, ajá, barrios, sí. y les decían, a ver, si usted señora y usted señor y usted que tiene la tiendita y no los incluye y no se incluyen con nosotros a trabajar, esto nunca va a funcionar porque si nosotros los entrenamos a ellos y los convertimos en mejores personas y sacamos su potencial, pero regresan a una comunidad donde se les sigue dando la espalda, donde todo el mundo los ve y se cruza la banqueta y se va a otro lado, donde no los invitan a una posada. Recuerdo que me platicabas que algunos te decían, es la primera vez en la vida que me han invitado a una fiesta del barrio, la primera vez en la vida que me han invitado a una cena de Navidad, ¿no? Entonces, Así también es muy es. interesante esta visión tuya y cómo lo has trabajado con la involucrando a la sociedad. Sí, claro, hay toda una dinámica que por supuesto muchos de ellos entran a la delincuencia a una edad muy temprana, además tratando de conseguir reconocimiento, consiguen ese reconocimiento pero por miedo, y después ese mismo miedo es lo que no les permite a ellos como que incluirse en el resto de la sociedad. Entonces ahí hay todo ese proceso donde ellos tienen que como que hay como un rebranding, como un reposicionamiento de quiénes son. Y muchas veces, tal cual lo que tú estás diciendo, por ejemplo, hay algunos por ejemplo, el mismo José Gregorio tiene muchas anécdotas donde él va caminando por la calle y le llega una señora y le dice, mira, por favor, llévate a mi hijo que se está yendo por los caminos, por el camino malo, del mal, llévatelo a jugar rugby contigo, y él lo que dice es, yo ahorita lo que siento es yo hoy en día no me puedo portar mal. O sea, yo antes, Claro. sea, me porto mal y quedo mal con toda esa gente, ¿no? Entonces él como que se reposicionó completamente y la misma sociedad lo obliga a portarse bien, como decirlo de esa manera, ¿no? Pero además de eso, hay todo un proceso que cada uno, pero además, una de las cosas que yo decía, mientras peor el delincuente, más autoridad moral, parece mentira, disculpa la palabra, tiene frente a su comunidad, porque tiene, como decir, es mucho más convincente, tiene mucho mayor, no sé, Claro. convence muchísimo más, sobre todo a los muchachos que están descarrilados, que están empezando en el mundo de la delincuencia. Cuando tú tienes uno de estos tipos que tiene una reputación muy fuerte, que le dice, no, vente para acá, no te metas por ahí, no seas Claro, claro. estúpido, lo que sea, bueno, imagínate, Sí. Sí, no es tiene lo un mismo impacto. no es lo mismo que se lo digamos tú y yo. Y fíjate Así que es. escuchándote ahorita pensaba en cómo es tan importante siempre, y yo lo defiendo mucho, la mirada con que vemos a nuestros colaboradores, a nuestros hijos y también a las personas de la sociedad. Esto que acabas de platicar es, antes lo mirábamos como el malo, como el delincuente y pues así me porto, pero en el momento que me miran como alguien de respeto, alguien que hasta le pido que se lleve a mi hijo a jugar rugby,
pues esta mirada me está construyendo, o sea, esta mirada me está diciendo, yo confío en ti, y entonces yo sigo respondiendo a esa mirada, ¿no? Entonces, por eso es la importancia del cambio en la sociedad. Absolutamente. Bueno, y lo dijiste muy claramente, mucho pasa por la mirada. Y cuando Ujú, cuando me refiero a la mirada es, o sea, cuando se unen los ojos, ¿no? ujú, ujú. Y ahí hay, como se transmiten cosas que uno no se puede imaginar, una tranquilidad, que uno no está juzgando, que No uno tiene juzgues. respeto por el individuo, no Ujú, importa el pasado que haya tenido. Y ahí parece mentira. Por ejemplo, mira, una cosa en esa sesión de transparencia que te comentaba, muchos de ellos, bueno, ellos tienen que hablar de su pasado, tienen que hablar porque si no empiezan ellos por reconocer ese pasado, es muy difícil corregirlo. Y lo que tiende a suceder cuando ellos están en esa sesión de transparencia es que hablan de unos delitos enormes y se ríen, ¿no? Y como que, bueno, eh, y uno, por supuesto, mantiene una cara muy seria, este, y a medida que va avanzando ese proceso, ellos como que le van dando nuevamente seriedad al tema. Y esa risa en realidad lo que es una protección frente a su grupo. Y parece mentira, pero después de que van pasando unos días, finalmente tienen la valentía de asumir que lo que hicieron ha sido un peso para ellos, ¿no? Es realmente, Wow. es muy, muy fuerte, pero hasta ese momento y hasta el momento en que como que asumen el peso de lo que cometieron, bueno, han estado como evitándolo, este, y han estado como evitando, han estado negando la realidad. Claro. Y bueno, eso es muy poderoso ver ese momento donde ellos asumen esas responsabilidades tan serias, ¿no? Sí, ya lo creo, ya lo creo. Y ahora, Alberto, me encantaría si nos puedes platicar cómo fue que el proyecto Alcatraz se convierte en un caso Harvard la experiencia de haber ido, y no recuerdo el nombre de quien te acompaña, pero que le dan una corbata de Harvard y que siempre que haces una conferencia y va contigo, él se pone su corbata de Harvard. Sí, bueno, el que me acompañó fue Jimín Pérez. Jimín justamente era el jefe de seguridad, el que participó desde el principio Mm, en el proyecto, es el que persiguió y consiguió a estos dos primeros. ok. Él era ex policía y bueno, todo un personaje, una leyenda hoy en día. Y fuimos a defender el caso allá en Harvard. Y el caso, bueno, fue una de esas cosas como bueno, fortuita, o sea, cosas que tienen que pasar, pero como decir, la escuela de negocios más importante de Venezuela, que se llama YESA, estaba justamente haciendo una certificación con la red SECEN, que es el Social Enterprise Knowledge Network, bueno, estaba liderizada desde Harvard, y entonces ellos estaban buscando ciertos casos, ya habían identificado como unos 10 casos exitosos en Venezuela vamos a decir, de impacto social, y Alcatraz no estaba ahí, no estaba en ese grupo. Y faltando, qué sé yo, un par de semanas para que como que pusieran a competir estos 10 casos, se entera la que estaba llevando todo el proceso, se entera del proyecto Alcatraz, alguien le echa el cuento, ella me llama, me dice, mira, estamos viendo estos diferentes proyectos, ustedes no podrían llenar estas planillas para que entre. Y recuerdo que me pidieron una descripción de lo que era Proyecto Alcatraz en un one-pager, ¿no? En una sola página. Entonces yo hice una descripción y bueno, entramos muy rápidamente en ese grupito, en esa lista corta de proyectos. Y bueno, después votaron, etcétera, etcétera. Fue por supuesto, un cuento, una historia muy, muy emocionante. Y bueno, quedamos como la finalista, vamos a decir, el seleccionado.
Y bueno, fue el primer caso. Después hicieron otros casos aquí en Venezuela, pero ese fue el primer caso de esa red. Y nada, lo fuimos a defender allá en Harvard y fue muy emocionante. Y sobre todo Jimin, porque Jimin es como una especie de sabio, leyenda, pero de sabio popular. O sea, es una cosa, fue muy divertido. Qué lindo, me encanta esa historia. Y me quiero ir a otra parte porque es impresionante tu capacidad de compromiso y tu capacidad de cambio y de responsabilidad social. Y hay otro proyecto que también me sorprendió mucho y que me encantaría que lo platicaras aquí. Es cuando en la época de Chávez se permite, Chávez públicamente permite a la gente que invada tierras. Si ves una tierra vacía, puedes poner y no tienes dónde vivir, métete y puedes ahí acampar, hacer tu casucha, lo que quieras y puedes, no va a haber ningún problema, ninguna autoridad te va a quitar de ahí, ¿no? Y entonces recuerdo que al final de la propiedad donde tienen ustedes todo lo del Ron Santa Teresa, les invade un grupo muy grande, y con un gran líder, un líder muy poderoso, y se instalan ahí en muchos, muchos, muchos metros cuadrados de su propiedad y deciden que van a construir ahí sus casitas con pues, unas casuchas, ¿no? Realmente con, primero casas de campaña seguramente y después con palitos y con eso. Y recuerdo, me impresionó mucho cómo te toma a ti tu tiempo y llegas a una negociación con él y le dices, si se van a quedar aquí, está bien, son bienvenidos, pero vamos a hacer las cosas bien. Aquí no se hace nada a medias ni nada de mala calidad. Y entonces, ¿nos puedes platicar un poco cómo lo convences y en qué termina ese evento, esa situación? Sí, correcto. Bueno, eso fue antes que Proyecto Alcatraz, eso fue en el año 2000, llegando Chávez al poder. Y el líder de la invasión era un ex militar que había participado en el golpe del año 92 junto con Chávez. Ah, Entonces, bueno, estaba como muy, muy conectado ahí. Y entonces, el día que ellos entran con 500 familias. Este, o sea, fue muy impresionante, por supuesto, cuando yo empiezo a averiguar qué podíamos hacer. Bueno, nos topamos contra todas las autoridades, todas las cosas nos decían que no había forma de sacar a esa gente. Y el gran temor que yo tenía era que lo que quedara ahí quedara, no sé cómo lo llaman en México, si lo llaman una colonia, una barriada, un sí, un sector, barrio. Sí. sí, y al final, yo lo que dije fue, yo recuerdo cuando tuve la primera conversación con ellos, le dije, mira, estas tierras son privadas, esto es propiedad privada desde yo no sé cuánto, todo el tracto sucesivo, mucho más de 200 años. Y él me dice, mira, compañero, tú no te diste cuenta que esto cambió. ¿No? Vete preparando porque lo que viene es peor, ¿no? Y yo le respondí, pero no lo había pensado, le respondí, bueno, tú me invades las tierras, yo te invado el cerebro, ¿no? Y entonces me pregunta, bueno, ¿y a qué te refieres a eso? Yo le digo, bueno, que te voy a sacar. En Venezuela un rancho no es lo que es un rancho en México, un rancho es como eso, como una colonia, un Sí, sector popular, sí. tienes un rancho en la cabeza, te voy a sacar eso de la cabeza. Y ahí empieza, parece mentira, eso se convirtió como en un mantra para mí, que teníamos que invadir las mentes. Y entonces, pero invadir las mentes con valores, con educación, con una visión, básicamente con sueños. Y entonces yo empiezo a tratar de influir no solamente en él, sino en toda la comunidad, en cuál sería una visión que fuera aceptable para ellos y para nosotros. Ellos querían viviendas, nosotros no queríamos una colonia. Ujú. Y entonces ahí, bueno, trajimos un arquitecto, un urbanista, empezamos a diseñar y ahí poco a poco salió una urbanización bien diseñada, donde nosotros aportábamos las tierras y el proyecto urbanístico, los invasores aportaban la mano de obra, la gobernación aportaba la infraestructura y juntos conseguíamos el financiamiento para construir las casas. Y bueno, después ahí pasaron otras cosas porque después de, después de pasar meses en toda esta negociación, a mí me llama un profesor de Harvard y me dice, mira Alberto, tengo 2 cupos para un curso de negociación en español. Él sabía que yo tenía una negociación en ese momento con el sindicato y entonces me dijo, ¿por qué tú no mandas al gerente de recursos humanos y al jefe del sindicato y los metemos en el curso?
porque nos había dado estas dos posiciones gratis porque habíamos hecho varios in-house y tal. Total que yo le digo, bueno, perfecto, pero al final terminé mandando al jefe de recursos humanos y el jefe de la invasión. No, esa no me la sabía. No, bueno, total que se van para allá y por supuesto él ni pensaba que le iban a dar visa porque había participado en el golpe del 92 y yo no sé cuánto. Pero bueno, total, logramos conseguirle visa, fue a hacer su curso allá en Harvard, regresó y a partir de ahí empezó o sea, la relación cambió entre él y yo. Este, a los pocos meses me pidió que fuera padrino de su hijo. Hoy en día somos compadres. Yo soy padrino de su hijo. Y después de eso pasaron unos años y en Santa Teresa, bueno, de hecho en la Fundación Santa Teresa, estábamos buscando una persona con ciertas características y resulta que él llenaba todas esas características y terminamos reclutándolo a él y desde lleva más de 10 años trabajando en la fundación. No, eso tampoco me la Sí, sabía. sí. Qué maravilla, qué maravilla. Son impresionantes tus historias. Y recuerdo, Alberto, porque aquí en México tenemos ahorita pues, grandes problemas de seguridad y grandes problemas de muertes y de invasiones y de narcotráfico y de todo. Y me acuerdo que la zona donde estaba, donde se encuentra actualmente, perdón, tu hacienda y la plantación y todo, eran las zonas más peligrosas de Venezuela. Siempre Sí, en todos los países se marca con rojo, verde, azul, amarillo, y números, ¿no? Y tú con todos esos correcto. proyectos, recuerdo que conseguiste de ser estar entre las tres más peligrosas de Venezuela, conseguiste bajarla y llevarla a una de las menos peligrosas. Bueno, sí, de hecho cuando empezó Proyecto Alcatraz teníamos una tasa de homicidio que estaba cerca de los 174 homicidios por cada 100.000 habitantes y a los 10 años ya estaba en 12 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy en día probablemente está más bajo incluso que 12 homicidios por cada 100.000 habitantes. Wow. Este, llevamos tiempo, bueno, así será que llevamos tiempo que no lo hemos medido, o yo por lo menos no he visto las mediciones recientes, pero está muy, muy bajo, o sea, no ha habido un homicidio hace mucho tiempo. Y bueno, y con el reclutamiento de esta última banda, la banda 11, bueno, ahí prácticamente acabamos con la delincuencia, por Qué decirlo así, pero de una increíble. forma pacífica. Sí, qué increíble. Y como para cerrar, Alberto, pensando en México, en la situación que estamos viviendo, ¿qué recomendaciones nos darías? ¿Cómo pudiéramos empezar a trabajar? Porque esto siento que es algo que puede también suceder en otros países. Sé que lo han replicado algunas veces en Colombia, me lo habías contado tú que en otros países, pero ¿cómo pudiéramos replicar este proyecto en México? ¿Cómo pudiéramos empezar? ¿Cómo pudiéramos empezar a cambiar nuestra mirada para abrazar algo así y hacernos corresponsables de un cambio tan positivo como lo has tenido tú? Mira, es muy difícil como recomendar algo para unas complejidades que uno no conoce y por Ujú. supuesto está metido todo el tema de narcotráfico, aquí también está metido todo el tema o sea, hay unas agendas y unos intereses, por supuesto, mucha corrupción, tanto gubernamental como policial, pero al final yo tiendo a pensar que esto tiene que tener como varias formas de afrontarlo, no solamente una, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en el caso nuestro, todo este tema de las policías, que eran policías tan duras, también sumamente corruptas, pero muy duras, de alguna forma nos permitía a nosotros proponer una alternativa a la muerte, vamos a decir, a las salidas clásicas que tenían ellos, ¿no? Muchas veces, bueno, una de las cosas que nosotros siempre ha sido muy convincente a la hora de reclutar a alguno de estas bandas es mostrarles, tenemos como tres, en el proceso de reclutamiento tenemos como tres etapas. La primera es hacerlos entender que en el proceso ellos van a morir, muerto, o sea, siempre decimos o muerto, o sea, o cementerio, hospital o cárcel, ¿no? Esas son las únicas tres salidas. Y la segunda es hablar de las consecuencias que tiene para sus familias, ¿no? Y ahí nos metemos en estadísticas, nos metemos
justamente cuál es el efecto sobre los hijos, cuál es el efecto sobre las hijas, cuál es el efecto. Pero la tercera, que tiene muchísimo impacto, pero solamente tiene impacto porque ya pasamos la primera y la segunda, es hacer un análisis de sus estados financieros, balance, flujo de caja y estado de ganancia y pérdidas, donde por supuesto los tres están en rojo. Claro. Y entonces, y cuando ellos como que realizan lo fútil que es lo que ellos hacen, la vida que ellos llevan, como que dicen, bueno, quiero irme a otra vida. Pero ya ahí también tienen barreras muy grandes porque ya ellos mismos han puesto barreras para que puedan surgir. Entonces, bueno, después está todo el tema de justicia restaurativa, está el tema de las cárceles, está el tema de, bueno, es como o sea, tiene muchos ángulos por donde hay que entrarle. En el caso mexicano, por supuesto, uno lo que quisiera es poder tener un sistema de justicia robusto, un sistema carcelario robusto, pero bueno, estamos en nuestros países donde, bueno, creo que hay que ser creativo. Sí, 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 tienes razón. Y lo que me llevo es también un compromiso porque al escuchar tu respuesta me doy cuenta de lo complejo de todo, pero sé que tienes ciertos formatos, sé que tienes algunos pasos para seguir y entonces después ya estaremos en contacto para ver si encontramos aquí un grupo que quiera trabajar y lo podemos replicar siguiendo poco a poco con todo el compromiso que lo hiciste tú y sabiendo que toma años llegar a donde han llegado ustedes, pero que se debe de empezar por algo, ¿no? Y lo haremos para... Bueno, tú sabes que una cosa que no dije, y esto es muy controversial, pero parece mentira, pero si tú llegaras a negociar con o sea, las contrapartes que son justamente los tipos más malos del otro lado, ellos muchas veces podrían ser catalizadores en un proceso de reinserción y de pacificación. Okay. Como decía una vez uno de los que reclutamos, decía, solo el AMPA puede contra el AMPA, ¿no? Así es. Y yo sé que esto es muy controversial, a los policías les choca muchísimo cuando uno dice estas cosas, pero como siempre, bueno, puedes tener la vida negociada, puedes tener la vida de la fuerza. Lo que yo siempre he visto es que la fuerza nunca termina de ganar, siempre como que vuelve a surgir. Entonces bueno, necesitas una estrategia como que tiene más ángulos. Sí, me queda clarísimo. Es como el 10% más importante y de ahí impactas y empiezas a impactar a los demás, Exacto. ¿no? Esa teoría que me parece también muy interesante. Y solo para cerrar algo que no quiero dejar de comentar, es que en época de Hugo Chávez, en sus discursos, al único empresario al que él dijo, ojalá los empresarios sean como Alberto Volmer, ese es el tipo de empresarios que necesita Venezuela. Sé que fue muy controversial para ti y fue la única ocasión en que Chávez habló públicamente bien de un empresario. Entonces, tu impacto verdaderamente llegó a todo el país. Y no quisiera que esto dejaran de saberlo las personas que nos están escuchando, Alberto, porque es impresionante lo que has hecho, impresionante tu historia. Mil gracias por tu tiempo, por tu generosidad una vez más para compartir lo que has No, a hecho y ti, dejarnos Marisa. inspirados como no te imaginas. Muchísimas gracias a ti, Marisa. Gracias por esta oportunidad. Bueno, eso último que comentaste, bueno, es como dijiste, muy controversial. Yo creo que al final, una de las cosas que nosotros hemos intentado hacer es ser incondicionalmente constructivos, que no siempre es fácil. Y bueno, quizás sería por eso. Yo recuerdo que eso fue a raíz de una visita de Jimmy Carter, donde había salido en primera página del Universal y una periodista le hizo una pregunta y él respondió con eso. Por supuesto, estaba inspirado en el proyecto Alcatraz, o sea, todo lo que ya se sabía y lo que estaba en la prensa. Este, pero bueno, yo creo que al final nos queda a todos hacer el esfuerzo de tener un mejor entorno.
Sí, claro. Y esa frase fue lo primero que te aprendí cuando te conocí y me lo dijiste, incondicionalmente constructivo. Y, Así es. y me llamó muchísimo la atención y dije, si en este entorno lo puedes hacer, lo podemos hacer en cualquier entorno. Entonces aquí también en México lo podemos hacer y una vez más, súper Pero motivada. tú sabes, Marisa, que hay un corolario a eso de ser Ajá. incondicionalmente constructivo, está el tema de la ley de la reciprocidad. Si tú sonríes, Ujú. puede que tu contraparte la primera vez no sonría, pero te aseguro que después de 2 o 3 oportunidades Cierto, te va a sonreír. cierto, Entonces, bueno, parece mentira, eso tiene mucha fuerza. cierto, Marisa, cierto. muchísimas A gracias, ti, Alberto, encantadísimo. como siempre. Es un enorme placer verte, platicar contigo, Ujú. pero además un honor que me hayas puesto en tus podcasts. Encantada. Tú siempre eres un ejemplo para mí, cualquier emprendedor del mundo tiene que, yo te tengo ahí como una de las emprendedoras del mundo, un ejemplo, y sobre todo para México, cuando me dicen México, la primera persona que pienso es en ti. Qué emoción, qué gusto me da. Te mando un abrazo y un beso muy grande, Igual. Alberto. Muchas gracias. Enorme abrazo, Marisa. Gracias. Saludos a tus Cuídate. hijas. Este capítulo nos deja reflexionando mucho, con grandes aprendizajes y muy movidos. Te recomiendo, si estás interesado en saber más sobre Alberto y sobre su proyecto, que entres a fundacionsantateresa.org y a proyectoalcatraz.org. Me despido emocionada de seguir compartiendo este tipo de ideas, este tipo de personas con las que podemos aprender tanto. Si te gustó, por favor, compártelo con tus amigas y amigos, con tu familia o con quien tú quieras. Y no olvides seguirnos en Spotify. Nos vemos en la próxima edición. Hasta luego.